Hola, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos. Después de un grande tiempo de ausencia, nuevamente pues estamos aquí con ustedes con el fin de podernos edificar a través de la palabra de Dios. Quiero que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de San Mateo capítulo 6 y vamos a dar lectura a algunos versículos. Mateo capítulo 6, verso 28 en adelante. El Señor dice, bueno, antes de dar lectura quiero recordar que este capítulo en sí habla de muchas reglas que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos y también hoy en día nos ha dado a nosotros, a su iglesia. Y en esta parte habla acerca del afán y la ansiedad del Señor. Entonces, los discípulos le preguntaban, le decían que si era necesario, conveniente directamente afanarse por las cosas, pues Jesús les dijo que no era necesario que se afanen porque había cosas más prioritarias que las cosas de este mundo. Entonces el Señor en el verso 20, vamos a leer desde el verso 25 para que me entiendan. Dice, por tanto yo les digo, dice, no se afanen por vuestra vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes, dice, más que ellas? Y vamos a leer desde el verso 31, perdón. Dice, no se afanen pues diciendo qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tienen ustedes necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Lo que Jesús estaba aquí diciendo a sus discípulos es que ellos tenían que tener prioridad directamente en las cosas celestiales, tratar de poner su confianza totalmente en las cosas espirituales. Pero nosotros sabemos que no es tan fácil poner totalmente nuestra confianza en la providencia divina, porque aún estamos en un cuerpo que está lleno de concupiscencia, aún tenemos luchas, batallas interiores, y aunque estamos en este mundo, debemos entender que no somos de este mundo. Nuestra mirada, nuestro objetivo, nuestra meta debe ser el cielo, debe ser directamente todo lo relacionado con el Señor. El reino de los cielos hace más de 2000 años se había manifestado. Jesús mismo vino, o sea, Dios vino y se encarnó en nuestro amado Señor Jesucristo. Y pues Él es la representación máxima de este reino de los cielos. Aquí Jesús lo que estaba diciéndoles en conclusión es que ellos debían entender que estaban de pasada en este mundo, que ellos iban a tener necesidades y dificultades en este mundo. Sin embargo, Jesús lo que está haciendo es encaminando la atención de los discípulos hacia Él como Dios, como aquel que suple todas las necesidades. Especialmente Cristo lo que quería referirse no era solo a proveer las cosas físicas, sino que lo más importante, proveer directamente la riqueza espiritual en el corazón de cada uno de sus discípulos. Y es hoy en día lo que el Señor hace también. Cada vez vienen dificultades, adversidades, la situación económica a veces no es tan buena, a veces estamos en momentos de abundancia, a veces no tan abundantes, a veces hay estrechez económica. Sin embargo, es allí, en estas pruebas, donde el Señor quiere que nosotros nos afirmemos y confiemos totalmente en sus promesas. Hay una promesa aquí tan preciosa, y es una promesa que viene con una condición. Y el Señor está diciendo, ustedes deben buscar primero el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se entiende que sus discípulos serán escogidos de Él. Y yo les digo algo, mis queridos amigos, todos aquellos que hemos sido escogidos por Dios, tenemos pues en este vaso de barro un tesoro de inestimable, de gran, de incalculable valor, y es el Espíritu Santo, es la vida eterna. Y el Espíritu en nosotros es aquel que nos lleva, aquel que nos encamina
a inclinarnos 100% a buscar las cosas espirituales. Es algo loco que uno que no tenga a Cristo, ¿sí?, busque y anhele las cosas espirituales. Eso es imposible. No puede, porque estamos hablando de que esta persona sería o un religioso o una persona que está dentro del pragmatismo. El pragmatismo pues es una corriente que solo se caracteriza, el cristiano que está aplicando el pragmatismo a su vida se caracteriza en solo hacer obras, hacer cosas para ser visto por los demás, pero el corazón de ellos no es totalmente aprobado delante de Dios. Hay mucha gente religiosa que lo único que busca es sus propios beneficios personales. Jesucristo sabe que la multitud de gente que lo siguieron, no todos amaban su caminar, no todos anhelaban las cosas espirituales. Muchos estaban entre la multitud, entre sus discípulos, pero no todos eran del Señor. Porque Jesús mismo sabe y conoce a los que son suyos. Y una característica de aquellos que somos de Dios es que dice, el Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esta palabra iniquidad encierra también la avaricia, el egocentrismo, el egoísmo personal, el bienestar y la satisfacción de buscar solo mi beneficio personal y no las cosas espirituales. Señor lo que está diciendo es que debemos desprendernos de nosotros mismos para poder extendernos a las cosas espirituales. Es como cuando en Mateo 16:24 Jesús también les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren tener las marcas de ser mis verdaderos seguidores, parafraseando Mateo 16:24, ustedes tienen que despojarse totalmente de ustedes mismos, de su personalidad, de su carne, y tomar la cruz, que es un símbolo de morir a nuestro ego, de morir al pecado, y seguirme. Entonces, yo conozco solo un evangelio, y el evangelio del Señor. Como el mundo lo dice, el mundo dice, este es el evangelio de la pobreza, porque no te va a hacer rico ni te va a hacer exitoso. Es falso. La perspectiva del hombre incrédulo, superficial, es que el evangelio que el cristiano predica es un evangelio pobre. Yo no veo literalmente, y que alguien me indique en la Biblia en qué parte dice el evangelio de la pobreza. Esto es una forma de desprecio, de desprestigio al evangelio verdadero, porque cuando ellos saben que Jesucristo no tenía donde recostar literalmente la cabeza, cuando la gente le decía, queremos seguirte, pero el Señor les dijo, las zorras tienen guaridas, los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. A veces tratan de torcer los textos y dicen, no, si solo eso es algo, un significado espiritual, pero no tiene nada que ver con lo literal. No, Jesús literalmente no tenía recursos económicos. Él carecía de las cosas que un príncipe o un hombre de negocios tiene. Pero lo que la gente del mundo no conoce, no sabe y no vive, es que Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios. Y Él tiene el poder suficiente para enriquecer el corazón del ser humano. El Señor no tiene nada ni en contra de las cosas económicas ni del dinero. El Señor está diciendo que podemos amar a dos señores, podemos amar tanto a Dios o a las riquezas. Simple, el que es verdadero Hijo de Dios amará a Dios, y al amar a Cristo Jesús no quiere decir con esto que Él se va a despojar de sus cosas materiales, de lo que Dios le ha provisto. Él va a entender que estas cosas son solo añadiduras, nada más, no es prioritario, no es principal en su vida. Un automóvil de lujo, una casa, viajes y tantas cosas, esas son añadiduras. Porque ese hombre que verdaderamente fue tomado por Dios entiende que hay algo más valioso que todas estas cosas. Porque estas cosas son circunstanciales, son efímeras. Un día puedes tener, otro día puedes perderlo todo. Entonces Dios lo que quería es transmitir este mensaje a los discípulos, de decirles, en cualquiera que sea su circunstancia, que estén en abundancia o en escasez, entiendan que la riqueza principal es que ustedes me vivan a plenitud a mí y que aprendan a tener ese gozo. La felicidad verdadera no está en los títulos, la felicidad verdadera no está en el dinero,
no está solo en obtener una excelente salud. Todas estas cosas son secundarias. Hay algo superior que es sobrenatural y es espiritual, y que solo aquellos que pueden experimentar a Cristo en su espíritu podrán entender lo que yo les estoy diciendo. Jesús, cuando les dijo, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, les estaba diciendo a sus discípulos, ustedes están llamados única y exclusivamente solo para poder poner todo lo que hagan a mi servicio, y todas las cosas sean para glorificar mi nombre. Amados hermanos, el empresario, el abogado, el médico, el arquitecto, el ingeniero que es cristiano, que ha nacido de nuevo, entiende que su profesión no es prioritaria, entiende que su familia no es prioritaria, entiende que sus amigos, que la vida social no es prioritario, que lo más importante y prioritario es Dios. Dios es Dios. Buscad primero el reino de los cielos, y lo demás en el contexto se refiere a las cosas, a las añadiduras, al alimento, al vestido y a lo necesario. Entonces no debemos malinterpretar el texto de Mateo 6, capítulo 25 hasta el 33, que muchos sacan estos textos fuera de sus contextos para dar a entender que solo Dios ama a aquellos que son prósperos en todo aspecto, y que aquellos que tienen el dinero, tienen su fama, su popularidad, han prosperado físicamente o materialmente, son aceptos, y aquellos que no, entonces son maldecidos. Eso es algo antibíblico y es algo totalmente diabólico. El Señor Jesucristo nos ha llamado para enriquecernos con la vida espiritual. Qué importante es que todos los que son cristianos aprendan a valorar más que las cosas, más que el trabajo, más que una empresa, más que el dinero que está en sus cuentas bancarias. Aprendan a valorar más que su propia vida. Aprendan a valorar a Cristo Jesús, amados hermanos. Vemos que hay un cristianismo tan frágil, tan liviano, tan tibio, porque los predicadores están instruyendo y guiando mal a una iglesia y haciéndoles entender que Dios ha venido solo para prosperarte y darte riquezas materiales, y están confundiendo el verdadero significado de la riqueza que Cristo da con una riqueza efímera que incluso hasta Satanás también puede dar a cualquier fanfarrón o a cualquier impostor. Amados hermanos, seamos guardados del error y entendamos que Dios a sus hijos ha prometido protegernos, proveernos lo necesario hasta su venida. Que tengan una excelente tarde, que Dios les bendiga. Espero seguir compartiendo más prédicas con ustedes. Yo soy Gabriel Gudiño, un fiel servidor de mi Señor, y estamos con ustedes en otro próximo enlace. Que Dios les bendiga. Gracias y paz.